Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas, sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar veremos al Espíritu Santo en el reino de Dios. Vamos a leer en Juan 14, del 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Antes de morir, el Señor Jesús le habló con sus discípulos y le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el que ama a Dios va a guardar los mandamientos de Dios y va a obedecer la palabra de Dios. Si usted ama a Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios. Pero si usted no ama a Dios, usted no va a obedecerle sencillamente porque no le ama. Así como el hijo que ama a su padre escucha los consejos de su padre y le obedece, así también es la relación del cristiano para con Dios. Usted ama a Dios, entonces usted va a hacer todo lo que Dios le ha mandado. Y luego le dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo, él se iba a iba a ascender al cielo para sentarse a la diestra de su Padre en el trono de la gloria de Dios. Pero le dice a él que no los iba a dejar solos, sino que le iba a pedir al Padre que le mandara otro consolador, otro que estuviera con ellos, con la iglesia, que morara en ellos y que estuviera siempre en sus pruebas, en sus tribulaciones, en sus luchas, y que no los iba a dejar solo. Y el Espíritu Santo iba a estar con la iglesia para siempre, es decir, por toda la eternidad, desde ahora y para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede recibir la unción del Espíritu Santo, sencillamente porque solo por medio del Señor Jesús es que se recibe la unción del Espíritu Santo. Si el mundo no conoce a Jesús como su Salvador, tampoco va a conocer al Espíritu de Dios, ni lo va a ver. El Espíritu Santo es el que consuela al creyente en el momento de sus pruebas, de sus luchas, de sus tribulaciones, y por medio del Espíritu Santo los enfermos son sanados. Por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios está siendo predicada, y el Espíritu Santo es el que ha edificado la iglesia y el que ha multiplicado la iglesia. A través de la predicación de la palabra, cuando los cristianos son llenos del Espíritu Santo y el predicador tiene la unción del Espíritu Santo, la iglesia cada vez va creciendo, cada día y cada vez más se hace más grande, hasta el extremo que hoy podrían ser casi 1 billón de cristianos en todo el mundo. Entonces, de tal manera que la unción del Espíritu Santo es muy importante para los creyentes. Si usted quiere tener el Espíritu Santo morando en usted mismo, usted tiene que creer en Jesús como su Salvador personal, porque solo por medio de Él tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Y ahora, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, el Señor le dijo: ustedes lo conocen porque ha estado con vosotros y morará en vosotros. Desde antes que Jesús muriera y ascendiera al cielo, ya el Señor le está diciendo: el Espíritu Santo ha estado con ustedes.
todo este tiempo que yo he estado también, el Espíritu Santo ha estado con ustedes y después morará en vosotros. Entonces, después de que Jesús se resucitó en el día de Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, y la iglesia fue llena del Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero antes de eso ya el Espíritu Santo había estado con ellos. Entonces dirá, bueno, ¿cómo es que vino y ya había estado con ellos? Realmente yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que el Señor enseñó. Porque les dijo, ya moraba con vosotros y estaba con ellos, y estará en vosotros, vivirá en vosotros. Para entenderlo mejor, vamos a ver el 2 Corintios capítulo 3 del 15 al 18. Dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien. Aquí el apóstol Pablo, hablando de los judíos, dice: hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que los judíos, los que no creen en Jesús, prácticamente tienen un velo sobre su entendimiento que les impide creer en el Señor Jesús. Eso es algo que le estorba a la gente para creer en el Señor Jesús. Es un velo que le cubre la visión, la mente, el entendimiento, para que ellos no crean en el Señor Jesús. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando crean en el Señor, el velo se quitará. Entonces es la incredulidad, ese velo es la incredulidad, lo que no permite que la gente crea en el Señor Jesús y comprendan la palabra de Dios. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la Biblia. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la imagen y la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Y Él también es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le dijo a sus discípulos que el mundo no podía ver ni conocer al Espíritu Santo, pero que ellos le conocían porque ya estaba con ellos. Jesús era el que estaba con ellos ahí. El Espíritu Santo ya estaba con ellos. Lo único que no había venido la unción del Espíritu Santo para que morara dentro de ellos. Eso fue lo que le quiso decir el Señor. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, hay libertad. Ya el cristiano ya no es esclavo del pecado, ni de las tentaciones, ni de la corrupción, porque ya fue hecho libre por el poder del Santo Espíritu de Dios, por la sangre de Jesucristo. Entonces ya tiene libertad. Ya está sellado con el Espíritu Santo de la promesa para heredar el reino de los cielos. Por tanto, dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿De qué manera nosotros podemos mirar como un espejo? A cara descubierta como un espejo. En cada cristiano se debe reflejar la imagen de Jesucristo. Usted es el espejo del Señor. Y en usted se está reflejando la imagen del Señor.
Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, la imagen de Cristo está siendo reflejada en usted. Entonces usted es el espejo del Señor y así es como mira la imagen de Dios a través de un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu Santo. Ser transformado de gloria en gloria significa que el cristiano cada vez va renovándose constantemente, va creciendo a tal extremo que cada vez la imagen de Jesucristo se perfecciona en la vida de cada cristiano. Y usted tiene que luchar, tiene que seguir adelante buscando cómo aprender más de Dios, aprender más de Él, para que usted viva su vida conforme el Señor lo ha enseñado, para que usted sea el espejo del Señor y vaya siendo transformado a la misma imagen del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Ser transformado de gloria en gloria significa la experiencia que usted está teniendo con el Señor y cómo el Señor está siendo glorificado en su vida. La manera de que usted vive, cómo el Señor lo está llenando de poder, cómo el Señor lo sana, lo salva, y la manera como el Señor lo va guiando hasta ser transformado a la imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, del 7 al 9. Voy a leer del 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, ocuparse de la carne significa de todas las debilidades que tiene de la carne, o lo que usted hacía antes de ser cristiano, o lo que hacen aquellos que no son cristianos, como el vicio, droga, licor, sexo y todas esas corrupciones de la carne. Entonces todo eso es muerte delante de Dios porque es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. También dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a toda persona aunque esté en pecado, pero aborrece el pecado que está haciendo. Entonces el pecado es lo que está condenando a la gente, no es Dios el que lo condena. Y para eso vino el Hijo de Dios, para salvar a la gente del pecado. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo designio de la carne es enemistad contra Dios. El que vive según la carne se hace enemigo de Dios, porque se rebela contra la palabra de Dios. Entonces, si usted no quiere ser enemigo de Dios, no siga los deseos de su carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted es dirigido por el Espíritu Santo siempre, y usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted siempre va a tener vida y paz. La gente que no tiene el Espíritu de Dios siempre va a vivir en conflictos, en guerras,
en pleitos, en contiendas, aún en los matrimonios, con los hijos, sencillamente porque el Espíritu de Dios no está en ellos, porque Dios es un Dios de paz y los hijos de Dios son hijos de paz. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive según la carne no agrada a Dios. Entonces, si usted no está agradando a Dios con sus actos, con sus palabras, usted no va a heredar el reino de los cielos. Y usted tiene que vivir una vida agradable y santa a Dios si usted en verdad tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no ha sido sellado con el Espíritu de la promesa de que usted está heredando el reino de los cielos. Ahora dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo le dice a la iglesia de los romanos, ustedes no viven según la carne. Sencillamente él no conoce la situación de cada persona en la iglesia. Su pastor no sabe cuál es la situación de usted porque no anda detrás de usted. Posiblemente nadie anda detrás de usted vigilándolo para saber cómo vive y qué calidad de vida está teniendo, pero Dios sí lo sabe. Y si usted anda mal es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ahora dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que vive según el Espíritu es el que tiene el Espíritu de Dios. Pero el que vive en la carne y hace las cosas del mundo y solo se quiere agradar al mundo, quiere satisfacer los deseos de su carne, no tiene el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el que moraba en él también, porque Jesús es el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. Si usted quiere ser de Cristo, tenga el Espíritu de Cristo, tenga el Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu Santo. Bien, vamos a llegar hasta ahí, hermanos y amigos. No se olvide darle un like a este video, de suscribirse a mi canal, mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. Que Dios les bendiga. Amén.